Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión estaremos viendo una introducción al tema de medidas de tendencia central, en la que trabajaremos la media aritmética, la mediana y la moda. Se puede decir que las medidas de tendencia central son valores estadísticos que buscan resumir en un solo número un conjunto de datos. Su principal objetivo es identificar el valor más representativo o valor típico del conjunto de datos, indicando hacia dónde tienden a concentrarse los datos. En otras palabras, los valores o las medidas de tendencia central señalan el centro de la distribución de los valores. La primera medida de tendencia central que vamos a ver es la media aritmética, también conocida como promedio. La media aritmética de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de estos. Esta fórmula que dice X barra, que representa la media aritmética, es igual a la suma o a la sumatoria de todos los valores dividido entre el conjunto total de datos. Esta fórmula nos permite calcular la media aritmética. Por ejemplo, dice acá, un estudiante obtuvo las siguientes calificaciones en sus exámenes: 88, 87, 79, 100, 80. ¿Cuál es su calificación promedio? La media aritmética, como dijimos, será igual a la suma de todos los valores, o sea, la suma de las calificaciones 88, 87, 79, 100, 80, dividido entre el total de datos, que son 5 entre el total de calificaciones. Si sumamos todas las calificaciones, eso nos da 434, que dividido entre 5 es igual a 86.8. Por tanto, la calificación promedio es de 86.8. Algunas características de la media aritmética que podríamos mencionar son las siguientes. Cálculo sencillo. Su cálculo es bastante sencillo, ya que se obtiene mediante una operación de suma y división. Otra característica es que es única. Un conjunto de datos solo tiene una y solo una media aritmética. Considera todos los valores. Para su cálculo se utilizan todos los valores del conjunto de datos. Por lo tanto, podemos decir que la media aritmética está afectada por todos los valores del conjunto de datos. Se expresa en las mismas unidades de medida de la variable. Esto significa que si la variable o los datos están expresados en centímetros, la media aritmética también estará expresada en centímetros. Representa el centro de gravedad. Bueno, la media aritmética se puede interpretar como el punto de equilibrio del conjunto de datos. Esto quiere decir que la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media es igual a 0. Es sensible a valores extremos. ¿Qué significa esto? Bueno, la presencia de valores atípicos, ya sean muy grandes o muy pequeños, pueden influir significativamente en el valor de la media. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana es una medida de tendencia central que representa el valor central de un conjunto de datos ordenado. En otras palabras, es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. Es decir, la mediana nos divide el conjunto de datos, quedando el 50% por debajo de ella y el 50% por encima de ella. Como la mediana es una medida que representa el valor central de un conjunto de datos ordenado, la mediana estará en la posición del centro. Y esta formulita nos permite calcular cuál es el centro, dónde estará el centro, dónde estará la mediana de un conjunto de datos ordenado. La posición de la mediana será igual a n más 1 dividido entre 2. Por ejemplo, un estudiante obtuvo las siguientes calificaciones en sus exámenes: 88, 87, 79, 100, 80.
¿Cuál es la mediana de las calificaciones? Lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos. En este caso, ordenar las calificaciones. Aquí están ordenadas de menor a mayor, donde el 79 está en la posición 1, el 80 en la posición 2, 87 posición 3, 88 posición 4, 100 posición 5. Calculamos la posición de la mediana, donde n representa la cantidad de datos que hay, que en este caso son 5. 5 más 1 es igual a 6, dividido entre 2, 3. Quiere decir que la mediana está en la posición 3 y en la posición 3 está el 87. Esto quiere decir que la mediana de las calificaciones es 87. Algunas características de la mediana que podríamos mencionar son las siguientes. Es resistente a los valores extremos. A diferencia de la media, la mediana no se ve afectada por valores inusualmente grandes o pequeños en un conjunto de datos. Esto la convierte en una medida más robusta a distribuciones sesgadas. Otra característica es que es única. Al igual que la media aritmética, en un conjunto de datos solo hay una mediana. Puede calcularse para variables cuantitativas. Esto significa que solo puede calcularse para variables numéricas, para números. Otra característica es que es fácil de entender. Su concepto, como el valor del medio, como el valor central, es intuitivo. Simplemente ordenando los datos y tomando el valor que está precisamente en el medio, ya tenemos la mediana. Otra medida de tendencia central es la moda. La moda es una medida de tendencia central que representa el valor o los valores que aparecen con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es decir, es el dato que más se repite. Por ejemplo, determinar la moda en el siguiente conjunto de datos que corresponde al número de mensajes de WhatsApp por día en una muestra de 9 personas. Aquí tenemos el número de mensajes por día de una muestra de 9 personas. Podemos ver que el dato que más se repite es el 15, por lo tanto podemos decir que la moda es 15. Algunas características de la moda que podríamos mencionar son las siguientes. Fácil de identificar, es decir, en un conjunto de datos no agrupado, simplemente se busca el valor que se repite más veces y esa es la moda. Otra característica, puede haber más de una moda, es decir, en un conjunto de datos donde hay valores que se repiten la misma cantidad de veces, se puede decir que esos valores ambos son moda. Puede aplicarse a datos cualitativos y datos cuantitativos. Bueno, a diferencia de la media y la mediana, la moda se puede utilizar para identificar la categoría más frecuente en datos no numéricos. Por ejemplo, el color de ojo más común, tipo de música preferido, fruta preferida, etc. Otra característica, no se ve afectada por valores extremos. La presencia de valores muy alto o muy bajo no influyen en la moda. No siempre está cerca del centro de distribución. La moda puede estar ubicada en cualquier parte del conjunto de datos. Puede no ser única. Como dijimos anteriormente, en un conjunto de datos puede haber más de una moda, como también puede que ese conjunto de datos no tenga moda. Esperamos que este video le haya sido útil y será hasta un próximo video.